al gremio de la construcción y a sus afiliados. Agradecemos su participación en este webinar, Formación de líderes para la transformación digital en la industria de la construcción. La dinámica de esta ponencia está conducida por 3 constructores mexicanos, 3 asesores de la Fundación de la Industria de la Construcción, que participan activamente en grupos específicos en materia de BIM. Se darán cuenta que a través de este webinar trabajaremos en 3 vertientes, que comenzamos con la formación de líderes o de nuevos líderes, y así vamos vinculándonos al BIM y su uso en nuestro país. Agradecemos la presencia de todos y le cedo la palabra a nuestro director nacional de capacitación, el licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez. Gracias, Cecilia. ¿Cómo están todos? Buena tarde. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en los jueves de conferencias de ISIC. El día de hoy, como bien ya lo mencionó Cecilia, pues tenemos esta temática de BIM Manager, la formación de líderes, formación digital en la industria de la construcción. Y como siempre agradecemos, y a nombre de nuestro presidente nacional de la Cámara, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, y de nuestro vicepresidente de instituciones, el maestro Luis Rafael Méndez Jalet, les damos la bienvenida. Gracias a las personas que también se están siguiendo nuestra transmisión en la plataforma de Facebook Live. Algunos de nuestros asistentes, si quisieran compartirle algo que no alcanzaron a inscribirse directamente en la plataforma de Zoom, pues también ahí estamos para ustedes, para que o compartirlo por ese medio a través de la red social de Facebook Pues muy bien, como bien lo dice Cecilia, estamos muy contentos porque precisamente este webinar se está dando en el marco de nuestro diplomado BIM Manager, que iniciará el próximo viernes. Sin embargo, consideramos que ustedes deben de tener toda la información, convencerse de alguna manera y ver por qué es importantísimo estar ya y dominando BIM, porque es una realidad, y aparte de que va a ser indispensable manejarlo, porque va a ser de alguna manera obligatorio, pues también es una gran herramienta que nos ayuda a hacer ahorros y a ser eficiente y a entregar unas obras con mejor calidad. Pero bueno, para nuestros expositores no les voy a robar más el tiempo. Muy rápidamente los voy a presentar. Ellos son Víctor Ortega y, pues como bien lo dijo Cecilia, tienen un gran expediente. Vamos a mencionar en dónde están participando de manera actual. Como bien lo decía, Víctor Ortega es Certified Senior Project Manager, es también Project Management Professional, capacitador externo, participa en los grupos Task Group, BIM Forum Ciudad de México y BIM en la FIC. Iván Campero también es partner Loba Studio, BIM Forum México, BIM Task Group, trabaja también en la norma mexicana para BIM, consultor BIM Obra Pública y especialista para la salud, y también asesor y consultor de la FIC y de la Cámara. Carlos Jiménez, él es CEO de Educación Virtual, BIM Collab, Plannerly, Bentley System, Celeritier en SAP, ACACA Software, Procore, Presto, también trabaja en BIM Task Group, MX, y también es asesor de nosotros en la FIC y en la Cámara. Y ellos justamente les van a platicar de lo que se trata el diplomado y cuáles son las bondades de tenerlo. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho su participación y como siempre las preguntas las pueden ir adelantando a través del chat de la plataforma de Zoom, y a los que nos siguen en Facebook a través de la cajita de diálogo. Pues muchas gracias y adelante, chicos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartirles mi pantalla, si me confirman, por favor. ¿Sí la ven? Muy bien.
Ok, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a enfocarnos el día de hoy en una parte relativa a, vamos a decirlo así, al contexto que enmarca precisamente la implementación de BIM en cualquier organización. Y esto a través de la relevancia que tiene para el BIM Manager, precisamente el desarrollo de sus competencias profesionales. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una historia en el sentido de, aquí como vemos, son fotografías de la ciudad de Berlín, muy conocida por todos ustedes, que es la capital de Alemania. Y deberían ustedes saber que tras la Segunda Guerra Mundial y con la división de las dos Alemanias, Berlín contaba con 3 aeropuertos, el aeropuerto de Tegel, el aeropuerto de Schönefeld y el aeropuerto de Tempelhof. Cuando cayó el muro de Berlín, precisamente se iniciaron conversaciones para la construcción de un nuevo y un único aeropuerto que estuviera pues a la altura de la importancia precisamente de este Berlín reunificado, pero también pues de las necesidades que estaba teniendo pues el país. Tempelhof es un aeropuerto, o era un aeropuerto, el más antiguo. Este fue construido en la época nazi y fue tomado por los norteamericanos para abastecer su sector. Fue el primero que se cerró en el 2008. Actualmente en ese lugar hay un parque público. El aeropuerto de Tegel fue un recurso provisional en el antiguo sector francés durante la Segunda Guerra Mundial y ellos lo convirtieron en una terminal aérea de uso permanente. Aunque era práctico y cercano al centro de la ciudad, pues en realidad sus instalaciones ya estaban muy obsoletas y masificadas. Su cierre definitivo se dio el 8 de noviembre del año pasado. El tercer aeropuerto, el de Schönefeld, se ostentaba desafortunadamente, esto fue en el 2016, con el primer puesto entre los peores aeropuertos del mundo, según un estudio de eDreams, tuvo una puntuación de 3.17 en una escala de 5 puntos. Esos aeropuertos se encontraban localizados todos dentro de la ciudad, pues lo que provocaba mucha contaminación acústica y también impedía completamente que se hiciera una ampliación hacia las necesidades, cercenando así las posibilidades de atender el creciente tráfico aéreo de pasajeros y también de mercancías. El número total de pasajeros en estos 3 aeropuertos en el año de 2006 andaba por los 18 millones y medio, lo que lo situaba en el conjunto, digamos, al conjunto, digamos, de los aeropuertos, pues muy por debajo de otras capitales europeas, como por ejemplo Londres, el Heathrow o el Barajas en Madrid, u otras ciudades alemanas como Frankfurt, que triplica ese número de pasajeros. La capacidad del nuevo aeropuerto que se estaría buscando era incrementarla hasta 30 millones de pasajeros en forma anual y se preveía que en un plazo de 2 décadas más, pues el aeropuerto llegara a 50 millones. En este sentido, el día 31 de octubre del año pasado, precisamente, se llevó a cabo la inauguración del nuevo aeropuerto de Berlín, el aeropuerto Berlín-Brandenburg, Willy Brandt, o BER, conocido con sus códigos de la IATA. Aquí les voy a poner un pequeño video. No sé si puse que compartir el sonido, permítanme un segundo para volverlo a compartir. Sí, sí está. Ok. Entonces, ¿sí se ve el cuadro negro? Sí. Ok. Aquí vemos el render del nuevo aeropuerto. Este fue inaugurado precisamente el 31 de octubre del año pasado, del 2020. La intención de los promotores de este aeropuerto era colocarlo a la altura de los mejores de Alemania, estás en tercer lugar después de Frankfurt y de Múnich, pero sí con una importancia relativa en cuanto a su crecimiento. El aeropuerto de Schönefeld, que les comentaba antes, que como dice el campo hermoso, se cerró el 25 de octubre de 2020 y desde entonces cambió su nombre y formó parte de este nuevo BER como la terminal número 5. Este aeropuerto fue construido, como todos sabemos, pues en un país, Alemania, parcialmente reconocido
su amplia capacidad tecnológica y económica, pero todo, pues, sobre todo, con el cuidado, el detalle en el seguimiento de los procesos. Veamos cómo se tenía diseñado el cuerpo. Ladies and gentlemen, welcome to Berlin-Brandenburg International. Pues como vimos, se veía muy realmente positiva esta construcción. Sin embargo, tenemos que señalar que todas las expectativas que se tenían del mismo realmente no se cumplieron. Se tardaron 14 años en la construcción de este aeropuerto, el cual inició ya con la autorización en el 2006, aunque dijimos que desde la unificación alemana de Berlín se estaba ya con el deseo de hacer este aeropuerto. Sin embargo, a través de inconformidades de la población, etcétera, y en lo que se arreglaban, pues se tuvo hasta el año de 2016 que se llevara a cabo el inicio de la construcción, la cual tomó, como vemos aquí, 14 años. En ese año la idea era tener que ver operativo antes de la clausura de los otros aeropuertos. Y aunque comenzó como un proyecto súper ambicioso y con la intención de ser un aeropuerto de referencia y con las instalaciones más modernas de Europa, pues hoy sabemos que todo aquello fue un fiasco. Los esfuerzos por privatizar el proyecto fracasaron desde un inicio, dejando a la Junta de Gobierno a cargo de las autoridades locales, al gobierno federal y al estado de Brandenburgo, y específicamente también a la ciudad, como responsables del proyecto. Es decir, la parte política fue la que se hizo cargo de la construcción. La inauguración se canceló varias veces. La primera 2 semanas antes de que se inaugurara. La canciller Angela Merkel pues ya estaba repasando su discurso de apertura y sin embargo no se pudo llevar a cabo, y esta situación se fue replicando tras diferentes retrasos que se estuvieron teniendo en diferentes aspectos, como vamos a ver ahorita. Los responsables decidieron dejar que el proyecto ya sin fecha prevista de inauguración y esperar poder hacer las revisiones necesarias, tanto en la administración como en la estructura, para no tener una presión con una fecha de entrega. Finalmente esta fecha, la última, se propuso que fuera en octubre del 2020, cuando evidentemente pues ya estábamos en medio de la pandemia, y debido a las diferentes salidas en falso y fechas prometidas de inauguración no cumplidas, pues era realmente prácticamente una burla lo que pensaban que tenían los ciudadanos alemanes, porque no se podía tener esta inauguración.
la cual pues sí se dio, pero el problema fue que hubo una infinidad de deficiencias técnicas que fueron apareciendo a lo largo de los años y como vimos hace rato, pues incluso cerca de las fechas ya previstas, como por ejemplo sistemas de alarmas que no servían, sistemas de protección contra incendio que no eran suficientes, capacidad de hecho estructural mal calculada para la afluencia esperada de pasajeros, un tamaño muy reducido de las escaleras mecánicas, la cantidad de mostradores para facturar tampoco era la adecuada, errores mismos en el diseño, como por ejemplo en la primera salida en falso, un piso completo fue agregado un año antes de la inauguración, donde había cerca de 4,000 oficinas que se agregaron en ese último año. Bandas transportadoras para el equipaje muy pequeñas, la lluvia que se metía a los sistemas de ventilación, etcétera. Este tipo de situaciones, pues definitivamente llevó a considerar un proyecto independientemente de la cuantificación, independientemente del diseño a través de las más tecnologías de vanguardia, sobre todo BIM, utilizadas para llevarlo a cabo, pues no logró los objetivos que se estaba planteando, ¿no? No acabaron ahí los problemas, porque si vemos la parte de los costos, tuvo más de un 350% de incremento. El presupuesto original andaba en los 1.700 millones de euros, y pues debido a la serie catastrófica de problemas técnicos, arquitectónicos y estructurales, pues esto fue no solamente retrasando el progreso, sino aumentando el costo de la construcción. Según informaciones oficiales, el costo hasta el 31 de octubre, que si nos ponemos a pensar, pues es el día de Halloween, cuando se inauguró, llegaron a los 5.980 millones. Sin embargo, esta diferencia de más de 4,000 millones de euros no considera intereses y costos de las ampliaciones. Aquí tenemos una liga a una página donde podemos ver en tiempo real el incremento que todavía está sufriendo este costo. Aquí tenemos 7.080 millones de euros, este ya incluiría intereses, y aquí vemos, por ejemplo, pues el crecimiento que se dio a nivel de los costos a lo largo de esta más de una década de retrasos en la construcción. Aquí vemos la participación estatal, municipal y federal, porque como dijimos, no hubo financiamiento privado. Y aquí, bueno, podemos ver muchísimas otras informaciones. ¿Qué fue lo que sucedió en este proyecto? ¿Por qué, si los alemanes son realmente expertos y utilizaron precisamente la tecnología más reciente para hacerlo, qué es lo que les impidió? Aquí tenemos estas tarjetas que vemos aquí. Es un juego de mesa. Existe una empresa en Alemania que hace mofa de muchas situaciones, utiliza cuestiones inclusive negras, vamos a llamarle, ¿no? Un poquito de cuestiones incluso sexuales y todo eso, y uno de sus juegos es precisamente el juego de la vergüenza en el caso del aeropuerto de Berlín. Aquí tenemos la situación del mal manejo por parte y la mala comunicación y el mal liderazgo por parte de los líderes, en este caso de la políticos que llevaron a cabo esto. Vemos problemas en las áreas de almacenamiento, sistemas de iluminación que no pudieron cumplir, digamos, con las características técnicas. Aquí tenemos un esquema, no sé si se alcance a ver, lo puedo poner un poco más ampliado, si se ve, creo que aquí se puede observar. Esto, las escaleras eléctricas, por ejemplo, aquí les faltó como 4 o 5 renglones, 4 o 5 escalones, perdón,
y tuvieron que hacer este añadido para poder llegar al nivel que era adecuado. Entonces, evidentemente, este tipo de situaciones no solamente tiene esta implicación de costos, esta implicación tecnológica fallida, sino pues tiene una implicación en la imagen, en el nombre del mismo país, etcétera, ¿no? Esa es la gran repercusión que pueden tener los proyectos. Y el hecho de que estemos hablando y lo vamos a manejar con mucho detalle durante el diplomado, acerca de esta maravilla, este conjunto de, como vemos aquí en la definición, de modelados digitales, aprovechando la información para que podamos tener edificaciones que durante todo el ciclo de vida puedan precisamente aprovechar no solamente la geometría, el espacio, la información geográfica, las cantidades, etcétera, sino los componentes que tienen las edificaciones para poder mejorar no solamente la parte de diseño, sino facilitar el proceso de construcción al evitar interferencias o choques y después, mejor aún, poder aprovechar los beneficios que esta información nos da para la operación e inclusive ya pues el mantenimiento o la desaparición, la demolición, reciclaje de materiales, perdón. Esta gran potencial se puede venir abajo, como sucedió en este ejemplo, debido a que hay una serie de problemáticas implícitas que cuando vemos el tema de BIM solamente como un enfoque tecnológico, solamente como un enfoque de hardware o de software, no vemos qué es lo que está atrás. La gran problemática o la gran situación que tenemos es que debemos de interactuar con diferentes actores, con diferentes contextos, con diferentes necesidades, con diferentes elementos que en este caso el BIM Manager como responsable de la implementación, como responsable de la operación de las organizaciones, pues tiene que tomar en consideración. Y obviamente no nada más él, sino todo el equipo que conforma estas organizaciones. La mala interoperabilidad del software es un gran problema, pero no solamente el software habla entre sí, las personas se comunican entre sí o las personas son las que hacen que precisamente esto funcione. La relación que existe entre ellas, el tema de trabajo en equipo, el tema de la dirección y de la comunicación, el tema de inspirar a la gente para definir el por qué tenemos que entrar en un esquema BIM, independientemente de que, como se señaló, va a ser una obligación legal o una obligación tarde que temprano ya por parte de los estándares, implica que tengamos que desarrollar lo que serían las competencias adecuadas, un profesionalismo, lo que llamaríamos hacer las cosas correctas, pero correctamente. Y desde el punto de vista de los BIM managers, ellos no solamente tienen que conocer el software y las herramientas tecnológicas, sino tienen que administrar recursos, tienen que gestionar procesos dentro de la organización y el mismo proceso de los proyectos donde vamos a implementar BIM y dirigir a las personas que están dentro de esta interacción. Esto conlleva una serie de métricas que van más allá de solamente la organización. Tiene que ver con el contexto social, con el contexto económico, con los procesos, los productos, el medio ambiente o la sustentabilidad, que no nada más es el medio ambiente, sino todo esto en el marco precisamente de las necesidades de negocio de la misma empresa y de aquellos miembros que interactúan dentro del ciclo de vida de las edificaciones. Para esto, dentro del diplomado, vamos a estar hablando sobre el tema de las competencias profesionales que se requieren y vamos a estar haciendo prácticas y enfoques constantes respecto a estas situaciones. Vamos a dejar hasta aquí mi presentación para que dar oportunidad a los demás expositores y no alargarnos mucho en el tiempo. Y si ustedes tienen preguntas y comentarios, pues con mucho gusto lo vemos más adelante en la presentación. Entonces, hasta aquí mi participación por este momento.
Así es, estimado Víctor. Continuamos con la participación del arquitecto Jorge Iván Campero, que ya también está listo con su presentación. Y pues efectivamente, las preguntas las vamos a dejar para el final. Ahí, por favor, si nos las pueden ir anotando en el chat, pues mucho mejor para tener una logística más avanzada. Continuamos, arquitecto Iván Campero. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Ceci. No sé, ¿me pueden confirmar si ven el monitor, por favor? Se ve. ¿Ya está bien? Se ve tu presentación, sí. Buenísimo, gracias. Bueno, quisimos, antes de preparar todo este diplomado, justamente pensamos mucho en ustedes, ¿no? Romper un poquito la dinámica de estos cursos que se ven día a día en el mercado sobre cómo abordar BIM, ¿no? Que están como muy pensados en el software, muy pensados en vender justamente las herramientas tecnológicas, ¿no? En este momento estamos mucho más centrados en hacer un diplomado donde se acerque más a los usuarios. ¿Cómo? Acercándolos primero a lo que es BIM, ¿no? Muchas veces escuchamos en el mercado afuera qué es BIM y de eso hay mucha información en el mercado. Sin embargo, queremos hacer más amable esta comunicación con ustedes porque sabemos perfectamente que cuando hablamos de BIM viene una lluvia de ideas, ¿no? Si es software, si es hardware, si es metodología, si son herramientas de trabajo comúnmente, ¿no? Principalmente lo que queremos hacer con ustedes es entender primero que tenemos que cambiar los paradigmas, ¿no? Entendemos que lo que ha pasado en el sector de la construcción los últimos 20, 30 años, hemos visto que además de otras industrias, ha sido de las industrias que menos avances tecnológicos han sufrido, ¿no? No así en las herramientas, pero sí en la base de las licitaciones, en la forma de contratar, en la forma de hacer estimaciones, en la forma de pagar. No, ciertamente ha sido una de las industrias más que ha tenido las mayores ventajas en este sentido. Por eso creemos importante primero partir desde esta base, explicándoles por qué la importancia de cambiar esos paradigmas, ¿no? ¿Por qué cambiar la forma de pensar? Porque haciendo una breve relatoría de lo que hemos pasado esta última década, al querer hacer implementaciones, los que estamos involucrados en este diplomado, pues nos hemos dado cuenta que todas las veces que hemos hecho una implementación, lo primero que tenemos que cambiar para que esto sea un éxito es la idea de la gente, ¿no? ¿Cómo piensa la gente? Normalmente nos topamos con que siempre que llegamos a una implementación o pretendemos hacerla, lo primero que tenemos es una negativa, ¿no? La reacción del usuario que siempre ha estado al mando de los proyectos, de las obras, de las supervisiones, de las gerencias, ¿no? Y el por qué es porque estamos como muy metidos en nuestra zona de confort. Esto sin duda para todos es un tema, ¿no? No todos nos gusta que nos saquen de lo ya conocido, del conocimiento, del know-how, ¿no? Entonces, principalmente queremos acompañarlos en este sentido, a que juntos de la mano vayamos conociendo qué implica tener esos cambios de paradigmas, ¿no? ¿Por qué BIM en este momento no es solamente una herramienta, como lo hemos escuchado tantas veces, una herramienta que está ahí de moda, ¿no? Que tiende a sucumbir con el tiempo, que tiende a sucumbir con otras tecnologías que vengan atrás. Creo que esta parte lo tenemos claro, que todo desarrollo de tecnología tiene una fase de ascenso y de descenso, pero justamente estamos muy contentos de saber que en México está el mejor contexto actual para hacer este tipo de implementaciones. Entonces, de primera mano queremos enterrarlos a ustedes, que queremos primero meterlos en la parte de entender qué es BIM, de qué va BIM, quitar un poquito esa parte que se maneja mucho del tema del modelado, ¿no? Entendemos que todo el tiempo se está hablando de modelos, pero no se está hablando de qué pasa atrás de ese modelo, ¿no? Lo que queremos hacer con ustedes es justamente comenzar platicando qué está pasando a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa con un BIM Manager? ¿Cuál es el papel de ese BIM Manager? ¿Cuál es el rol que destaca? Entendemos bien que cuando nos hablan de modelos de información para la construcción, siempre estamos pensando únicamente en la persona que está atrás de la computadora, detrás del monitor, generando estos modelos complejos, ¿no? Para generar cualquier tipo de información requiriente para el constructor o para el proyecto. Pero, sin embargo, no hemos hecho esa pausa para conocer qué son esos factores que integran esa toma de decisiones, ¿no? Entendiendo así, de esa forma podemos empezar a abordar y platicarles con ustedes qué perfil tiene que tener un BIM Manager, ¿no? Muchas veces cuando se habla de qué es un BIM Manager, siempre nos comentan, sobre todo la gente que lleva muchos años en el ámbito de la construcción, se preocupan porque nos comentan que ellos no saben de modelado, ni siquiera saben de AutoCAD, ni siquiera saben como mucho tema de software y de hardware, ¿no? Entonces, queremos acompañarnos junto con ustedes, romper esta dinámica de pensar que únicamente un BIM Manager es esa persona que está enfocada a dirigir los modelos, ¿no?
queremos invitarlos a que junto con ustedes y con nosotros hacer los ejercicios que ya los tenemos aquí en el país, conocer qué es lo que tiene que hacer un BIM manager y cuáles son las funciones que tiene que destacar, cuál es el perfil que tiene que tener, cuál es el contexto inmediato, el contexto mediano y el contexto largo, lejano que tenemos que tener en cuenta para cada modelo, para cada proyecto, para cada obra, tenemos que tener en cuenta para hacer esta directriz. Entonces es muy importante romper desde esta, me gustaría que nos fuéramos hoy con esa idea de que no requerimos realmente tener una base de software, una base de hardware, para que ustedes puedan involucrarse ya en el tema de los BIM managers, que si bien es una plusvalía que conozcan estas herramientas de antemano, es innegable. Sin embargo, entenderlos o tratar de transmitirles la idea que lo que queremos hacer con ustedes es transformar la parte de cómo pensamos. Obviamente esto aunado con los conocimientos, no quiere decir que se tenga que romper la dinámica ni cómo trabajan al 100%, ¿no? Estamos hablando de un cambio paulatino, progresivo, bien pensado, bien planeado, que se tiene que dar para poder hacer este tipo de implementaciones. Entonces, de esta forma, créanos que vamos a estar muy de la mano con ustedes, con proyectos que hemos tenido cerca, que hemos podido manejar nosotros, proyectos que están palpables en el país, que también son de compañeros o de gente cercana a nosotros, y de igual forma ponerlos en el contexto mundial, ¿no? Porque también no podemos hacer a un lado los ejercicios que están generándose a nivel global, porque es finalmente la base que nos va a regir para poder tomar en cuenta lo que sí funciona y lo que no funciona en un contexto global. Ahora, esta parte que les comentaba al principio de romper un poquito la dinámica de pensar qué es BIM, ¿no? Que no pensar que BIM es Tecla, BIM no es Revit, BIM no es ArchiCAD, ¿no? Integrar en nuestra mente qué es todo ese contexto que está afuera, qué son todos esos software, qué es toda esa toma de decisiones, qué es todo ese control de roles que involucramos para poder generar modelos bien pensados. Nosotros siempre que lo platicamos en nuestros grupos de trabajo, que nosotros antes de generar un solo elemento modelado, es decir, antes de sembrar un solo muro, sembrar un solo luminario, sembrar una sola tubería, un solo equipo de instalación permanente, lo primero que hacemos es un trabajo de análisis, ¿no? Es decir, generamos un estudio para conocer cuáles son las necesidades propias, cuáles son las necesidades de nuestro cliente, cuáles son las necesidades del constructor. De esa forma, si no tenemos esa base para contemplar, el producto que estemos entregando va a ser un producto genérico que no va a tener pues un desenlace pues correcto, ¿no? Que es lo que a veces escuchamos que pasa en el mercado, ¿no? Que pasa en nuestros alrededores. No nos sabremos, creo que muchos de aquí podremos escuchar casos de implementaciones que se quedan truncos, ¿no? Y la pregunta es el por qué se quedan truncos, ¿no? ¿Por qué la gente que hace una inversión fuerte en sus empresas, en su constructora, en sus desarrolladores, por qué esas personas que hacen esa gran inversión, por qué están únicamente durando 1 o 2 años con sus herramientas y finalmente declinan y regresan ni siquiera creo que a la base con la que estaban iniciando, quedan una parte trunca, ¿no? Manejan una especie de híbridos entre el modelado, una especie de híbrido con manejo bidimensional. Lo único que nos deja es una especie de un ecosistema mal logrado, ¿no? No tenemos un resultante. Entonces, justamente con ustedes lo que vamos a hacer es comprender por qué esos ejercicios no fueron lo correcto, ¿no? Y al contrario, darle la vuelta y empezar a ver todos los casos de éxito que tenemos en el país, cuáles fueron los factores que aunados y de forma programada, controlada y bien ejecutada han dado estos casos de éxito en el país. Entonces, queremos que ustedes también sepan que vamos a estar muy abiertos a conocer los casos de los que estén trabajando, queremos conocer sus perfiles para de esa forma empezar a nosotros, no solamente queremos que sea un diplomado con un temario rígido, sino queremos que sea un temario, sí, con unos temas que vamos a ver, pero también va a ser muy dinámico con ustedes, ¿no? Conocer cuáles son sus perfiles, cuáles son las áreas que se desenvuelven, para de esta manera tener un diplomado que realmente les funcione a ustedes y que tengan las herramientas para el día de mañana arrancar sus implementaciones y tener el carácter de poder generar este ambiente de colaboración en sus empresas. Uno de los puestos muy importantes que pretendemos también junto con ustedes lograr es entender toda esta parte del ciclo del proyecto, ¿no? Muchas veces cuando venimos la gente que nos dedicamos a hacer BIM, a hacer implementaciones o vender la metodología,
pues llegamos con mucha información y toda esa información pues es tanta que lejos de tener una cercanía a lo que está pasando, nos deja con más dudas. Entonces, lo que vamos a hacer con ustedes es paso a paso ir viendo todo el ciclo de vida de un proyecto para ir viendo y vamos a ir analizando paso a paso cuáles son las herramientas y los factores a tomar. Es decir, qué pasa en una fase de proyecto, una fase conceptual, qué pasa en una fase de proyecto ejecutivo, qué pasa en una fase de construcción, qué pasa en una etapa de levantamiento de planos as-built o modelos as-built, pero todo eso comprendido en ecosistemas ya conocidos, ¿no? No queremos hablar de venderles espejitos, no queremos, como muchas veces lo digo con todas las letras, no vender espejos, porque muchas veces nos ha tocado tener recepciones de gente que nos vende otra herramienta de BIM, y la verdad es que nos hablan de una metodología que lo venden muy sencillo, ¿no? Nos hacen ejercicios que en 10 minutos levantan una casa, levantan un edificio, pero la verdad es que creo que no es el alcance de este curso. El curso tiene mucho más ambiciones, ¿no? Queremos conocer junto con ustedes cuál es ese análisis que hacemos en cada una de las etapas para que ustedes puedan reconocer la gente, es decir, el personal que requieren, las herramientas que requieren en cuanto a hardware y software, el ambiente que tienen que tener de colaboración, es decir, las redes de trabajo, si van a ser redes colaborativas en la nube, si van a ser redes locales. Pero todo eso lleva un análisis que se tiene que dar bajo un plan de ejecución BIM. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya conocen las siglas, ¿no? Del BEP, que es un BIM Execution Plan. Pero sin embargo, creo que todavía a veces cuando hablamos de un BIM Execution Plan, no los llegamos a llevar a cabo a la totalidad porque todavía tenemos huecos de información que no sabemos qué analizar o cómo llenar esos grupos para tener un análisis correcto y tomar de esa forma la mejor decisión en cuanto a herramientas, personal y tiempos, ¿no? Y todo esto lo platicamos porque sin ese entendimiento de todos esos factores, pues definitivamente no llega a ser lo que buscamos. Tenemos, como ustedes saben, tenemos implicaciones muy fuertes, ¿no? Si esto lo llevamos a los dos sectores, que es el sector público y el sector privado, tenemos polarizado, tenemos dos efectos muy diferentes, ¿no? Si lo hacemos en obra pública y esto no llega a funcionar, podemos caer hasta en temas de responsabilidades, ¿no? Como servidores públicos. Y del otro lado, si estamos en la iniciativa privada donde estamos buscando un negocio, un modelo de negocio, si esto no lo llevamos a cabo más allá de una inversión, se va a convertir en un gasto. Entonces, por eso es tan importante que los perfiles que estén en este curso también sea gente que lleva mucho bagaje en la construcción, porque finalmente vamos a construir una mentalidad, vamos a construir un contexto de análisis para llevar esta implementación al mejor puerto. Finalmente, lo que buscamos es integrar una mentalidad de cambio, estar muy receptivos a la evolución en cuanto a herramientas, forma de pensar, forma de trabajar, herramientas de trabajo, formas de comunicar con los personal, formas de hablar un nuevo lenguaje, siglas, y todo esto va a estar acompañado de grandes exponentes. A mí me encanta la idea de trabajar al lado de Víctor y al lado de Carlos por la experiencia que tienen. Yo llevo algunos años ya en el medio, pero yo desde que estoy, ya hace 13 años, ya estaban ellos aquí, ¿no? Entonces ya llevan un trecho que nos han abierto a todos los que venimos pues siguiendo sus pasos, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que no pretendo hacer tan largo mi participación porque creo que lo que dijo Víctor es muy importante y lo que va a también comentar Carlos es de mucho valor. Simplemente mi parte es como comunicarles que vamos a trabajar mucho en la mentalidad y sobre todo el entendimiento que vamos a tener de la nueva forma de trabajo, ¿no? Vamos a romper paradigmas. Entonces, pues hasta aquí mi participación. Estoy a sus órdenes y cualquier duda al final de la conversación, por favor, quedamos a sus órdenes. Me iba a aventar este pequeño speech, sin embargo, esta última plantilla la tengo un poquito reservada porque estuve preguntando ahorita con conocidos del sector público y no sé si estoy autorizado para poner sellos de gobierno. Sin embargo, voy a hacer antes de cerrar, un pequeño paréntesis de lo que está, de las normatividades, del tema de normatividad y las estrategias que ya están en México, ya están aquí latentes, ya no estamos viendo de lejos que los vecinos están creciendo, es decir, Latinoamérica, y nosotros nos quedemos tal vez rezagados, ¿no? Estamos ya en la contienda de ser punta de lanza a nivel Latinoamérica y esperemos que con ustedes sigamos siendo de esa forma. Voy a quitar esta imagen ya mismo. Pues muchas gracias. Arquitecto Iván Campero, muchas gracias.
Víctor, muchas gracias. Pues bueno, le damos la participación al arquitecto Carlos Jiménez, que también nos acompaña. Por favor, arquitecto Carlos, muchas gracias. ¿Cómo están? Pues ya hasta Iván ya nos dijo grandote, medio grandes, ¿verdad? Ya viejo, nos dijo Iván. No, no es cierto. Ay, sí. Muchas gracias, Iván. No, bueno, a ver, ¿cuál es la idea, no? Y qué es lo que queremos que se queden de este diplomado, ¿sí? Hay cosas que ya vimos y uno de los puntos importantes es la formación, ¿no? Del BIM Manager no está en el modelado. Entonces, ¿en qué vamos a profundizar? ¿Qué elementos van a entender? Fuera de que podamos desarrollar modelos de infraestructura, donde vamos a estar tocando también ya metodología abocada a la infraestructura, la parte de ingenierías va a ser algo que también no podemos dejar al margen. Entonces las ingenierías vamos a estar dándole mucho énfasis, sin olvidar la edificación, ¿sí? Pero sobre todo mucho más a lograr que la tecnología pues vaya mucho más acorde a lo que estamos haciendo. Entonces vamos a profundizar con casos más reales, donde la parte, luego han dicho, es la parte poética. Vamos a platicar de proyectos reales, cómo se hicieron. Nos vamos a traer a personalidades con los cuales hicieron estos proyectos una realidad, y ya proyectos en México que están operando con esta metodología. Porque si bien dicen que vamos un poco lentos, ¿sí? Pero también qué buscamos del otro lado. Y muchas de las personas que igual no están aquí, ¿sí? o no tomaron los diplomados anteriores, sí buscamos la reactivación de estas. ¿Sí? Hay una parte de activación en cuanto a capacitación, tecnificación, desarrollo de competencias, ¿no? Obviamente el mercado va a especializarse. Entonces este 32% que a lo mejor no está activo, tener la oportunidad de activarlo, ¿sí? Y por el otro lado, fíjense, ese gran 68% de las personas que estamos activas en la construcción, traer valor agregado, porque BIM es un concepto de valor agregado, ¿no? Mayor rentabilidad, vamos a estar trabajando términos de referencia, lo decía muy bien Iván y Víctor, o sea, ya el molde de la normativa BIM ya está. Sí, ya está el molde, ya está el marco, lineamiento general, entonces lo tenemos que transformar en rentabilidad. Vamos a hacer talleres de rentabilidad, de eficiencia, de planificación fuertemente, ¿sí? Tenemos que buscar dentro de los contratos de obra, ¿sí? Cómo va a estar afectando, cómo la ley de obra pública, en efecto, va a dar un pequeño giro, ¿no? Con la 10 bis, donde realmente vamos a tener que tocar efectos de contrato, y ahí es donde vamos a ejecutar muchos de los cambios, ¿sí? Automatización, dónde ubicarlo, la parte de mejores prácticas. Entonces necesitamos reactivar eso. Realmente se estima, ¿sí? Que el 8% de estas empresas, del 68%, estén utilizando BIM en la práctica real, ¿sí? Y en la práctica común, y sacando valor agregado. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos igual a romper un poco esto, ¿sí? De compra de software, qué es lo que se tiene que hacer. No sé, a algunos les queda claro, otros todavía tienen ciertas dudas de cómo hacer, cuál es el paso 1, 2, 3, 4. Ya fíjense, muchos hablan de, oye, arquitecto, quiero implementar, sobre todo en temas de construcción, BIM, ¿y dónde están los primeros pasos? No están acá arriba, en compra de software, capacitación, hago un intento, compro más equipos, intento 2, 3 y luego fracaso, ¿sí? Vamos a platicar de esta curva, la curva de los no conocedores o los villamelones en el BIM. Vamos a platicar un poco de esta otra curva, los que tienen un miedo tremendo a cambiar, y vamos a ver cómo esta curva impacta en el alto mantenimiento, porque los que se queden rezagados en el cambio, la implementación, al final va a ser un coletazo muy grande para alcanzar a los que ya están, ¿sí? Y vamos obviamente a tratar de llegar a foco, a negocio, la parte de medición de madurez. Les vamos a enseñar a medir la madurez dentro de sus empresas, ¿sí? A generar igual estrategias tecnológicas abocados al tipo de empresa que son, indicadores, evaluación y obviamente estándares, plantillas. En la parte de plantillas vamos a traer a personas para que desarrollemos plantillas, y cuál es la clave para plantillas exitosas, lo vamos a ver ahí, ¿no? Y que ustedes puedan hacer un programa de capacitación y puesta en marcha en sus propias empresas. Entonces, este módulo de diplomado va a llevarlos a una autonomía que buscaríamos que puedan tener una curva optimizada, donde claro, hay un nivel de inversión y va a tener que regresar a los bolsillos, pero no va a haber un coletazo al final donde BIM va a ser imposible de implementar. Otra de las cosas que vamos a ver es, ¿saben cómo hacer esto? El cambio realmente de trabajo en las empresas lo vamos a estar practicando dentro de los talleres, ¿sí? Hacer este cambio pareciera sencillo, haberlo dibujado en esquemas es sencillo, pero cambiar,
¿sí? Que ustedes empiecen a utilizar las nubes, ambientes productivos, los modelos BIM como un esquema de calidad, de proceso, de revisión, ¿sí? Donde está el BIM Manager, están los distintos perfiles y no nada más los perfiles en gabinete, sino integrar a los perfiles que están en la construcción y poder realmente transitar o cambiar. Nos vamos a intentar cambiar con ustedes durante las sesiones, ¿sí? Entonces vamos a traer casos prácticos, no de mega empresas, ¿sí? De la empresa típica en México que pueda cambiar y transitar hacia lo que necesita para que BIM se implemente. Saben, BIM no es instalarlo y ya, hay que hacer un esquema y hay que hacer un encuadre muy importante. Entonces, este tipo de cosas lo vamos a ver. Sí, vamos a hablar de modelos as-built, vamos a hablar de programación 4D, vamos a hablar BIM en los modelos de operación. Y ahorita les platico un poco más de eso. Y para poder escoger, vamos a irnos a fondo sobre la matriz, ¿sí? Para poder seleccionar la tecnología y las soluciones, ¿sí? Este cuadrito es interesante, habla de cómo seleccionar, bajo qué criterios, ¿sí? Vamos a poner un poquito contraespaldas algunas casas de software que nos van a estar acompañando, ¿sí? Para realmente ver cómo involucramos una buena decisión, que sí es importante, pero como lo vimos anteriormente, no es lo primero que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a madurar del diplomado anterior a este en talleres más profundos, vamos a tocar elementos, pues a lo mejor un poco avanzados, y quien no lo haya entrado a los diplomados anteriores, no quiere decir que no va a poder estar en este diplomado, pero vamos a llegar a más profundidad. Un caso, cada vez que vamos evolucionando en los diplomados, tenemos que hacer 3 o 4 veces más información, más láminas, más casos prácticos. A mí me han dicho, Carlos, yo quiero casos reales y vamos a traer casos reales de implementación, ¿sí? Algo importante en esta parte es que la implementación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, esta gráfica la he platicado mucho. Buscamos un valor en la implementación, ¿sí? Y buscamos que el valor de la implementación crezca con respecto pase el tiempo, no que decrezca, porque evidentemente el poder tomar la decisión de implementar BIM, pues es un efecto de negocio, ¿sí? Entonces va a haber una inversión que se tiene que hacer y tenemos que construir gradualmente el que esa inversión pueda llegar nuevamente a recuperar y luego a brindar los beneficios. Entonces, vamos a madurar fuertemente la implementación, el efecto del BIM Manager, vamos a planificar digamos, con un poco mayor rigor, y sí vamos a tocar temas de modelos de eficiencia energética. Me voy a traer a 2 empresas importantes que no están en México, ¿sí? Entonces van a estar hablando del uso de los modelos. Me voy a traer a la empresa top 50 en el mundo, en el desarrollo BIM, que lleva más de 25 años haciendo proyectos a gran escala de todo tipo, ¿sí? Y vamos a traer expertos en eficiencia energética para que nos platiquen cómo desarrollar modelos atractivos para que las industrias y las empresas pues empiecen no nada más a pensar en el diseño constructivo, sino en el diseño operativo y mantenimiento, ¿sí? Eso, entre otras cosas, es lo que vamos a estar tocando en los diplomados. Y esperemos que contemos tanto con alumnos de diplomado donde ya pasaron por este lado, por la Cámara Mexicana, por la Fundación, y los nuevos alumnos, que a fin de cuentas hay una red muy importante, y lo platicamos en la Cámara hace una semana más o menos, como la red de negocios y la red de comunicación es parte de la implementación BIM, ¿sí? Y con esto cierro la presentación, Ceci, y dejo abierto preguntas. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos. Y pues sí, realmente gracias a todos, son de gran valor. Si se dan cuenta, nuestros asesores también están, como les platicábamos al principio, son constructores, son empresarios, tienen sus propios proyectos y de alguna manera toman sus capacitaciones, participan en grupos específicos, tanto nacionales como internacionales. En México, los 3 expositores están participando en un grupo que ahorita está delineando normativas con Secretaría de Hacienda que para la obligatoriedad, como habíamos comentado en un principio. Y pues bueno, agradecemos las preguntas que tenemos aquí y comentarios también de muchos de ustedes. Comentaba Iris de Jalisco, exalumna también de uno de los diplomados, preguntaba, o más bien hacía una nota, que si podrían incluir el aeropuerto de México en ese juego como bonus. Creo que este es un comentario para el licenciado Víctor Ortega. Sí, claro que sí. Podemos ahí
el tema del, me imagino que se está refiriendo tanto al aeropuerto fallido o ya cancelado como al nuevo aeropuerto, ¿no? Que se está construyendo en Santa Lucía. Entonces, pues sí, eso es muy importante, tomar en consideración proyectos nacionales y pues más en esta época en donde realmente no hay tantos, pues sí tenemos que tomar en consideración aquellos que se están llevando a cabo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Víctor. Y pues hay otro comentario de otro exalumno de Baja California Sur, de Juan de la Peña. ¿Cómo estás, Juan? Nos comenta él que cuál va a ser la diferencia entre el diplomado BIM Manager con el anterior BIM Manager Infraestructura. No dimos un BIM Manager Infraestructura. ¿Habrá sido BIM Infraestructura altos mandos? ¿Será ese al que te refieres, Juan? Yo me imagino que sí, y pues sí, bueno, si esa es al que te refieres, ajá. Sí, Iván. No, te comentaba que sí es ese, porque recuerdo el nombre del ingeniero. Él tomó ese. Perfecto. Sí, Sí, entonces se refiere al BIM Infraestructura. Sí, Carlos. Bueno, uno de los puntos es, vamos a ser más tangibles, o sea, la práctica la vimos mucho en esto, pero también vamos a darle enfoque a infraestructuras, ¿sí? Nos han pedido mucho, oye, pero esto en la infraestructura, ¿cómo es? ¿Cómo se utiliza? Entonces, no nada más darle a la edificación, es uno de los puntos importantes. Y nos vamos a tocar un poco otras industrias, como la minera, por ejemplo, ¿sí? Que también entra, como la parte, pues ya más así como la petrolera, que también hay cosas muy interesantes que hablar de BIM en ese sentido. Nos vamos a estar tocando un poco un abanico un poco más amplio y no tanto en la parte teórica, sino en la parte práctica. Y hay una pregunta también que me quiero adelantar, ¿y vamos a usar soluciones? Sí, en efecto, vamos a usar soluciones y vamos a estar trabajando colaborativamente en ellas. No es el foco el modelado, y entonces entre mayor participación tengamos de las personas, donde vamos a otorgar pues este licenciamiento y poder que hagan un hands-on, que le llaman a esto, que puedan tocar los softwares, va a ser mucho mejor y vamos a tener una participación muy, muy activa. Pero una de las diferencias fundamentales es esa, y vamos a tocar cosas más hacia temas de taller que lo que son hacia la parte, pues digamos, más metodológica, aunque no vamos a dejar, y vamos a profundizar en la metodología, ¿sí? Si vimos un esquema no sé, de estrategia tecnológica, ahora vamos a hacer la estrategia tecnológica, vamos a ver, aprender cómo la hacemos, ¿sí? Qué tenemos que configurar para poder hacerla, ¿no? Y va a ser parte de las evaluaciones del propio diplomado. Muchas gracias, arquitectos. Pregunta Luis Enrique Torres, ¿se verán temas como la administración de contratos? Sí, por supuesto. Sí, claro. Les vamos a mostrar, perdón, Carlos, te robo tanto la palabra. No. Vamos a ver casos específicos de donde se han llevado contratos en los dos sectores, ¿no? Tanto público como el sector privado. Con esto podemos abordar las diferentes etapas que se han dado en las contrataciones de obra pública, conociendo cuáles han sido los pros y los contras de especificar o no especificar algunos temas importantes en el esquema de contratación BIM. Y por otro lado, del otro lado del mostrador, ¿qué pasa cuando tú quieres contratar en iniciativa privada, no? Entonces, vamos a ver casos específicos y vamos a ver también abordar los resultantes de los mismos. Entonces, la respuesta es totalmente sí. Bien, la pregunta de Manuel Michel ¿es necesario manejar algún software BIM para tomar este diplomado? No es necesario tener expertise en ningún software. No, como porque comentó, Carlos. Finalmente, como bien lo comenta Carlos, el objetivo no es el modelado, ¿no? Entonces, lo mejor de este diplomado es conocer todo lo que existe en el contexto, todas las herramientas que están en el mercado, y de esa forma creo que antes de conocer, de tener un software, pues conocer todas las ofertas que tenemos, y en esa índole conocer qué se apega más a nuestras necesidades, y creo que a partir de ahí se puede tomar la decisión sobre qué software puedes utilizar o qué grupos de software puedes empezar a utilizar. Y vamos para algunos vamos a acompañar, Ceci, un videos de apoyo también que vamos a estar subiendo, o sea, para que si hay unos software donde técnicamente hay que aprender paso A, paso B, paso C, esté claro para ustedes, ¿no? Y lo puedan hacer en su momento. Pero realmente no se requiere una expertise de modelado, sí vamos a estar utilizando softwares que van a aprender muy rápido y van a poder entender muchos de los perfiles más allá del modelador.
¿sí? Y hay una pregunta, sé si me voy a adelantar, ¿se verá software de OpenBIM? Definitivamente sí, ¿no? Vamos a tener, porque estamos trabajando sobre estándares, entonces vamos a ver cómo IFC, BCF, ¿no? Entre otros, van a jugar un rol importantísimo y es parte de la decisión de un software, ¿eh? Entre más compatible sea con los estándares, pues más virtudes le van a encontrar en la gestión. Hay también otras preguntas muy buenas, nos vamos un poquito más rápido. Almagre, ya te contestamos la del software. Ariel, esta está muy buena. ¿Qué tan conveniente es tomar un máster en BIM Manager? Se ofrecen varios por lo regular, son de escuelas españolas, pero no tienen validación con la SEP en México. Esa es difícil de contestarla o sea, sí hay varias empresas que traen muy buenos programas de capacitación. Recordemos que en España pues aceleraron todo fuertemente, fue a rajatabla de que va a ser como normativo, entonces claro que avanzaron muchísimo en la parte de BIM en programas. Entonces sí, desconozco si han avanzado ellos en cuanto a negociaciones con la SEP para que tenga un valor certificación. Sí, entonces, pero lo que estamos haciendo, al menos en el diplomado aquí con la cámara, pues sí tiene eso, ¿no? Entonces, si quieres ahí retómalo tú, así. Complementando un poquito el comentario, perdón, Carlos, creo que es bien importante y creo que la plusvalía de este diplomado es que al llevar una experiencia en implementaciones en el país, hemos aprendido que muchas veces tener solamente la teoría y desapegada de los usos y costumbres que son en cada país, ese es el primer error o la primera separación que podemos tener hacia una implementación. Entonces, sí es conveniente tener un Master BIM en el extranjero, pero creo que tener el contexto y la experiencia que se ha tenido en el país va a ser de mucho valor para que, pues creo que lo que no queremos es que pasen por esas disyuntivas que hemos tenido, ¿no? Y que los ejercicios que ustedes vayan a manejar de aquí en adelante, pues traten de tener el mayor éxito posible. Yo quisiera completar, digamos, lo que acaban de comentar en el sentido de que efectivamente sería bueno y es necesario el tema de conocimiento y bueno, el conocimiento académico pues es obviamente apreciado y necesario, pero no es lo único, ¿no? Ya lo mencionó Iván, el tema práctico, el tema de la operación, el tema de yo le llamaba habilidades o skills en inglés, esto se da con la práctica, ¿no? Y definitivamente ningún maestría o diplomado per se te va a dar esas habilidades, ¿no? Te lo va a dar el equivocarte, te lo va a dar la interacción, te lo va a dar precisamente el trabajo cotidiano. Y finalmente otro elemento que lo mencioné al final en la presentación respecto al tema competencial, pues definitivamente de nada te sirve el conocimiento si no está también integrado con la experiencia, pero también con tu actitud, ¿no? El representar precisamente en forma positiva eso que conoces y esa práctica que tienes a favor de la integración, de la comunicación, de la negociación o, como lo señalaron ahorita, la gestión de contratos, ¿no? El tema de actitudinal es el tercer elemento y también lo vamos a estar manejando durante el diplomado. Yo también ahí quiero complementar, ¿quién mejor que con estos expositores que están participando en los lineamientos BIM para la Secretaría de Hacienda, para las obras de infraestructura de nuestro país? ¿Qué mejor que tomar un diplomado de primera mano con expertos en este tema que son los que están aquí presentes? Y tenemos muchos más asesores de aquí de la fundación que están participando con nosotros y activamente estamos monitoreando esos avances que ya pasaron de Cámara de Diputados, han pasado a Cámara de Senadores, para que en algún momento estos temas ya se den luz verde en el diario oficial de la Federación. La invitación es que obviamente participen en estos eventos que la Fundación está llevando a cabo. Y pues bueno, quiero también hacer una pregunta más de Jorge Mendoza, nos pregunta a través de Facebook, que cuál sería el perfil de una persona que opere en el BIM Manager. ¿Cuál sería el perfil de una persona que es ese que opere? Que opere, como BIM Manager. Bueno, primero hay un nivel de gerencia, ¿sí? O sea, la gerencia va a tener, no es un modelador BIM, que eso lo hemos repetido mucho, no es el quien modela, es el quien gestiona.
Y por gestión hay que entrar desde la planificación, administración, lo que es la parte financiera, o sea, la parte económico-financiera. El manejo de personas es vital para un BIM manager, si tiene que saber cómo relacionarse, cómo solucionar problemas. Luego hay un punto donde también está la coordinación y me han dicho, oye, pero entonces si soy BIM manager no hago el otro. Muchas de las empresas son pequeñas empresas y tienen que tomar roles funcionales, digamos, pues le toca coordinar y le toca gestionar muchas cosas. Entonces vamos a ver cómo funciona esa parte, ¿no? Entonces, definitivamente no es un modelador. ¿Sí? Para una persona que va a hacer un proceso de cambio, una gestión de cambio con tecnología, con digitalización, que tenga que tener conocimientos administrativos, de personas, ¿no? De manejo digamos, de proyectos. Entonces, dice, el BIM Manager es equivalente a un administrador de proyecto. Pues más o menos es parte o sea, es parte de sus competencias, va a administrar proyectos, va a administrar gente, pero acuérdate el componente, Omar, que es la parte tecnológica, tiene que abonar al valor agregado. ¿Y cómo llegas a hacer ese cambio? ¿Sí? ¿Cómo lo desarrollas dentro de tu empresa para que no seas el alienado el que está haciendo BIM y todos los demás en la operación están siguiendo el flujo CAD? Entonces, eso que te estoy diciendo es bastante importante, requiere competencia, requiere estructura, planificación, convencimiento, plática, gestión, y eso es lo que es un BIM manager. ¿Sí? Ujú. Sí, también el empoderamiento, ¿no? Ya sea propio y de la misma organización para que realmente pues no te frustres, ¿no? En ese intento y puedas ser efectivo y lograr esa generación de valor que está comentando Carlos. Así es. Bueno, Oye, y sí, tenemos perdón. dos preguntas. Ajá, sí. Sí, es que estaba leyendo, creo que puede ser que sea una pregunta común y me da gusto que ver a un ex colaborador muy querido de la empresa. Uriel Acebe nos pregunta aquí, ¿cómo podemos saber el detalle del temario de la capacitación, duración, fechas y precios? Está De presentado. casualidad estará viendo mi pantalla en este momento. Sí, sí, estamos viendo. Ujú. Sí. Pues A entonces todos igual los sí, que de verdad. participaron, Ajá. También les disculpe. puedes enviar el brochure, ¿no? Así es. Ujú. Les vamos a enviar el brochure, el temario, el calendario modular, y pues bueno, la información de alguna manera se les va a hacer llegar a las direcciones electrónicas que nos hicieron favor de dejar cuando cuando se registraron a este webinar. Y pues bueno, ahí les hacemos llegar toda la información. Tengo otra pregunta, esta última yo creo, y que también coincide con una que tenemos aquí en el chat de Zoom y que está ahorita también en Facebook. ¿Cómo se obtiene la certificación, el diploma que otorgan por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? ¿Es una certificación o es un diploma en BIM Manager? Aquí tenemos al director de Capacitación Nacional, que es quien está ayudándonos precisamente a gestionar esta certificación ante el conocer. Marco, ¿estás con nosotros por aquí? Sí, gracias. Pues antes que nada, me da mucho gusto que estén pues muy activas las preguntas e interesados en esta información y de verdad el agregado que nos dan aquí nuestros asesores con toda su experiencia. Decirles que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ya tiene caminado alrededor de unos 15 años en lo que son la metodología de certificación. Y por otro lado, también nosotros, como la parte que llevamos al Instituto de Capacitación y la entidad de certificaciones laborales, nos sentimos con la autoridad de poder generar evaluación que sea un tipo de estándar de certificación. Y quien lo avala, en este caso, también toda la experiencia de la Cámara, nuestros asesores y todo el valor agregado que le damos a todas nuestras juntas, en todas nuestras reuniones, nuestras participaciones y en todo el camino andado que tiene la Cámara. La Cámara de la Construcción es la Cámara empresarial, si no es que la más grande, una de las más grandes, y que además aglutina un conocimiento acumulado durante muchos años, de 65 años, y todo esto que les digo, pues nos da la autoridad para hacer una certificación de marca en este momento, que es lo que les vamos a entregar a ustedes. ¿Cómo van a obtener ustedes esta certificación de la Cámara? No, por el momento todavía no tenemos una certificación de otro nivel, pero sí lo vamos a hacer a través de la
con esa metodología y con esa estructura en cuanto a la evaluación. Ustedes van a ser evaluados al final del diplomado y la Cámara certificará que los conocimientos que obtuvieron en el diplomado ayer serán perfectamente aplicados a sus áreas de trabajo. Entonces, eso es lo que estamos a ustedes. La Cámara tiene mucha experiencia y todo lo que nosotros estamos haciendo, este diplomado de BIM Manager, quiero también reforzar este punto, fue solicitado por varias personas, incluyendo algunos de nuestros participantes que tuvimos en el diplomado de BIM de mandos, de altos mandos. Entonces, creemos que debemos de pulir estos roles BIM y darles ya un cauce muy práctico, como bien lo explicó Carlos en la última exposición. Ahí aterrizó finalmente cuál es el lugar de este rol BIM el proceso de BIM. Entonces, vamos a ir puntualizando sobre esto. También aprovecho para hacer un comentario sobre la pregunta que nos hacía alguno de nuestros participantes sobre un máster. Efectivamente, hay muchos másters. Digo, nosotros no podemos ser ciegos a que va a haber y va a seguir habiendo mucha oferta y cada vez más. ¿Qué les ofrecemos ahorita? Ir seccionando este conocimiento por diplomados, porque si bien el máster, nosotros hemos acercado también y hemos aprendido de otras también de igual de España, y los másters nos decían, oye, pues es que yo quiero hacer un máster de 900 horas, o sea, imagínense, donde precisamente manejen cada uno de los roles. ¿Cuál es el valor que nosotros queremos a ustedes? No todo, sino que accedan a lo que realmente ustedes van a ir necesitando y con esta información que estamos dando en este momento, canalicen sus verdaderas expectativas. ¿Qué viene en el futuro como capacitaciones de la Cámara y de la Fundación de la Industria de la Construcción? Otros roles de modelado, ahora sí, otros que nos han pedido mucho, pero organización que tenemos incluso estos contactos a Latinoamérica, donde estamos trabajando fuertemente para implementar BIM a nivel Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que la conceptualización de los mandos altos, los managers, y ahora sí, hacia abajo. Le estamos dando un orden y una estructura. ¿Qué es lo que en muchos diplomados pequeños dan pues mucho modelado, etcétera, pero no aglutinan y no canalizan de manera adecuada toda la metodología BIM, que es mucho más grande que incluso un máster, ¿no? Entonces, confíen en que los que están interesados van a obtener información de calidad y que esta certificación que la avalamos como Cámara les va a servir a ustedes para tener algún antecedente y una cuestión de que han sido evaluados, cosa que no hicimos en el diplomado anterior. Y también aprovecho para reforzar el comentario a todos los participantes que están ya registrados en esta por Zoom. Por supuesto que tenemos sus contactos y sus correos electrónicos. Ahí les será enviado el brochure, les será enviado también pues toda la información de nuestros asesores. Ahí viene el perfil de Víctor, de Jorge, Iván y de Carlos, y de todo lo que estamos haciendo en cuanto a la temática y a la estructura ya específica. Y ahí ustedes van a poder ver qué es lo que van a obtener por esto. Por supuesto, como son ustedes participantes de diversas partes de la República, tendrán que dirigirse a cada una de sus delegaciones y ahí les darán pues toda la información complementaria en cuanto a la inscripción y en cuanto a todos los esquemas de pago que tenemos implementados con ustedes. Pero eso ya será con cada uno de sus delegaciones. Si nos visita la no necesariamente de una delegación, de un público general, por favor, en la plataforma de Zoom o mándenos un mensajito aquí también por el chat de Zoom, que ya tenemos su información, pero ahí puntualizamos visitando y así podemos acercarnos de una mejor manera a ustedes. No quisiera abusar, pero sí estoy abusando, por supuesto, de nuestros asesores, que la verdad es muy rico platicar de todo esto. Me gustaría, si nos permiten, darles vida a una pregunta más aquí de Puebla, de Omar. Nos dice que si un BIM Manager es un equivalente a un administrador de proyecto. No sé quién me puede apoyar de nuestros asesores. No se me peleen. No, no podía prender aquí el micrófono. Creo que es uno de los puntos que vamos a esclarecer durante el diplomado.
realmente el idioma español es tan rico que a veces utilizamos diferentes términos para referirnos a lo que el concepto realmente se refiere. Y en ese sentido yo me iría más al tema de Project Management o Project Manager, y en este caso BIM Manager, que implica no solamente la administración, sino también la gestión, como lo mencionó Carlos, la administración enfocada hacia recursos, la gestión enfocada hacia procesos, pero también la dirección relacionada en este caso hacia el tema de personas, ¿no? Entonces es algo integral y sí tiene un símil, efectivamente en este caso estaríamos hablando, si quieren verlo de esa manera, con un Project Manager enfocado hacia proyectos e implementación BIM específicamente. Yo complementando la parte de Víctor, el Project Manager va a tratar de cuidar costo, tiempo, desempeño, va a tener herramientas para poder medir las desviaciones y obviamente tratar de prever esas desviaciones y mantener el proyecto en curso. Sí, diferente a un BIM Manager donde no estábamos hablando nada más del propio proyecto, sino de todos los recursos que implica el proyecto. Y ahora con recursos digitales, desde la comunicación, fíjense, ¿qué pasa si uno apaga el servidor de todos de todos los modelos digitales? ¿Sí? Ya no entra el Project Manager, ¿sí? Y hay una figura importante que tiene que garantizar seguridad de toda la información, colaboración de todos los equipos, accesibilidad 24/7, aseguramiento de los documentos, tanto planes de ejecución, contratos, términos de referencia y anexos técnicos, ¿sí? Que exista suficiente personal o equipo de trabajo para que técnicamente se cumpla con esto. Hoy vemos muchos proyectos, bueno, sí megaproyectos, que no tienen sustento técnico, ¿no? Que realmente los proyectos no tienen esa cualidad. Bueno, eso es parte del BIM Manager. Entonces, para darte esa idea de, sí cuida un aspecto de costo, tiempo, desempeño, ¿sí? Pero tiene que agregar toda esta sustancia digital, técnica, colaborativa y de personas que fortalece un perfil, el cual por eso hablamos hablar de perfiles y roles. Y ahora nada más un punto, existe el proyecto y existe el portafolio de proyectos. Entonces ya hablamos de un portafolio, como el Project Manager para hacer un portafolio de proyectos, aquí hay un portafolio importante de proyectos. Un aeropuerto no tiene un proyecto, tiene muchos, ¿no? Entonces alguien tiene que ir administrando eso. Entonces, como diferencias son importantes y fue buena pregunta esta. Gracias. También me voy a permitir leer una pregunta de Violeta Hernández que dice que para lograr todo esto durante el diplomado, que qué características de equipo debe de tener en cuanto a su equipo propio de computación, que va a ser un diplomado en línea y que si la capacitación será solamente teórica. Permítanme decirles que pues la capacitación sí va a ser en línea, por supuesto, requerimos que tengan un ancho de banda adecuado, eso es lo que pues mínimamente tendremos que tener de aquel lado donde van a estar ustedes, en su oficina, en su casa, donde ustedes consideren que deben de tomarlo. Por supuesto que la capacitación va a ser, no solamente va a ser lo que mencionaron nuestros asesores, es que van a aterrizar esta metodología y van a hacer prácticas de integración de algunas tareas y de portafolios. También para afianzar la metodología de aprendizaje, vamos a darles a cada uno de nuestros participantes acceso a nuestra plataforma de e-learning de ISIC, donde ahí ustedes van a poder obtener diversos materiales, las grabaciones, porque consideramos que a veces pudiesen tener algún problema para asistir a alguna clase, entonces pueden acceder a la grabación. Créanme que ha sido muy enriquecedor que ustedes asistan presencialmente, que no lo dejen a las grabaciones, aunque la van a tener acceso, porque ahí es donde ustedes cualquier pregunta se la van a poder hacer directamente, ¿no? En el acceso a la grabación, pues ya nada más será un repaso de lo que otros preguntaron, pero definitivamente les vamos a apoyar con esto. Ahí mismo se van a subir se van a subir las prácticas y va a haber un foro para que ustedes tengan contacto con los asesores de alguna manera ya muy vinculado a cierto trabajo, a cierta práctica. Y ahí mismo van a poder convivir y van a poder hacer sus preguntas, etcétera. Generamos también un chat de WhatsApp. Sin embargo, consideramos que tenemos que empujar más
se ocupe la plataforma de e-learning, porque ahí van a tener todo, ¿no? Y cuando alguien nos preguntaba, ¿dónde está el material que dejaron? Pues ya con que tú accedas a tu perfil de la plataforma de e-learning, ahí lo vas a tener, ya no tienes que buscarlo en otro lado, ¿no? Entonces va a ser más fácil encontrar la información, porque luego en los chats de WhatsApp, para atrás, y luego buscarlos es un poco complicado. Entonces, es herramientas que les vamos a dar para que tengan un aprendizaje de lo más adecuado. Gracias Iris. Muchas gracias, nos dice que nos vemos en el diplomado. Pues qué bueno que se estén animando, de verdad vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, tenemos el compromiso de nuestros asesores, la calidad de la información que nosotros les vamos a proporcionar y gracias por su confianza a los que ya están convencidos y están inscritos. Pues no sé, creo que ya no tenemos más preguntas, Cecilia, no sé, o en la plataforma de Facebook. Habían comentado una última que si era esto una base, a ver, les voy a decir, a partir de este diplomado se podrían cimentar las bases para una carrera o especialidad avalada por la Secretaría de Educación Pública en México. Por el momento, quiero decirles yo que buscaremos no quiero adelantar algo que no está en nuestras manos todavía, porque tampoco se trata de mentir, porque pues para convencerlos, no, tenemos que ser muy claros. Sí vamos a buscar la manera de registrarlo en una certificación de competencias laborales, pero tenemos que cumplir muchos requisitos que precisamente se van a dar en el trayecto del propio. Entonces, denos oportunidad en un futuro de seguirles ofreciendo. Sí, afortunadamente la Cámara puede empezar a hacer estas gestiones, ¿no? Como este órgano que tenemos acumulado de conocimiento y de lo que es un proceso de certificación, eso sí lo vamos a hacer. Cuando alguien les diga, oye, ¿cómo te dieron esto? No nada más por terminar y finalizar las 150 horas, sino hubo un proceso de evaluación. Y es un proceso de evaluación hacer. Eso es lo que vamos a tener como valor agregado. Y eso, créanme, que es lo más importante, porque cualquiera podemos tener un título, ¿verdad? Ingeniero, máster, lo que sea, pero si no lo sabes aplicar, creo que ahí es donde no tiene tanto sentido, sino el saber hacer. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en este diplomado. No sé si hay alguna otra cuestión, Cecilia. No, pues más bien agradecerles a todos este tiempo. Gracias a los asesores de la Fundación de la Industria de la Construcción, gracias al director, Marco, gracias a ti también. Y pues nos estamos viendo muy pronto, ya próximamente inscritos en el diplomado. Bienvenidos todos, nacionales e internacionales. ¿Qué más les puedo decir? Ya nos estamos viendo. Estaremos en comunicación con ustedes. Mándenos mensaje. Si tienen ya también los contactos, porque veo que muchos de ustedes son exalumnos, mándenles mensajes aquí a sus asesores, si quieren más información, también aquí a su servidora, coordinadora de los diplomados BIM aquí en la Fundación. Y pues bueno, vamos a darle para adelante, para hacer posible esto en nuestro país. Hay que echarle parejo, hay que echarle todos juntos. Marco, muchas gracias. Compañeros, Víctor, Iván, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, un gusto saludarlos. Nos vemos en el diplomado. Gracias, Carlos. Gracias a todo el equipo de logística, por cierto, Emanuel, Maru, Luis, etcétera. Gracias a todos y a las delegaciones. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego.
Ujú.